Hola a todos, les habla el profesor Ángel Fernández. Continuando con el contenido teórico de la asignatura, nos corresponde ahora hablar sobre las citoquinas. Las citoquinas son glicoproteínas de bajo peso molecular elaboradas por diversas células del organismo en respuesta a estímulos específicos. Tienen como función estimular y favorecer la diferenciación de otras células, regular la síntesis de las propias citoquinas, entre otras funciones. Pero la más importante, y por ello está resaltada en la diapositiva, es la de actuar como mensajeros entre las células del sistema inmune. Es decir, las citoquinas son aquellas glicoproteínas que permiten a nuestras células de defensa comunicarse entre sí. Esa comunicación se da porque existe una célula, es decir, las células de nuestro sistema inmune son capaces de producir y de secretar estas glicoproteínas, y también nuestras células de defensa tienen receptores capaces de reconocer estas citoquinas. Cuando estos elementos convergen, es decir, cuando está la célula que produce la citoquina y está la célula blanco que tiene el receptor, entonces tras la unión del ligando con el receptor se van a producir diversos efectos biológicos, como por ejemplo proliferación, diferenciación celular o incluso inducción de la muerte de la célula. Cuando la citoquina es elaborada por una célula productora de esta glicoproteína, y esta viaja por torrente sanguíneo y ejerce su función en una célula blanco que está muy distante a la célula que dio origen a esta glicoproteína. Es decir, cuando esto ocurre, hablamos de una acción sistémica de las citoquinas, acción sistémica o también conocida como endocrina. Por el contrario, cuando la acción de la citoquina se ejerce sobre una célula que está muy próxima a la célula que dio origen a esta citoquina, entonces hablamos de una acción paracrina, o incluso una acción autocrina, una acción local autocrina, cuando la célula que produce la citoquina ella misma expresa el receptor en la membrana que se une a estas citoquinas. Es decir, ella produce la citoquina, la secreta, pero a su vez expresa el receptor que reconoce esta citoquina. Allí hablamos de una acción autocrina, una acción local autocrina. Muy importante durante el proceso de activación de los linfocitos T. En líneas generales podemos decir que las citoquinas tienen una vida de media corta, tienen una secreción lenta y, muy importante, autolimitada. Tiene que ser autolimitada porque las citoquinas cumplen funciones diversas en nuestro organismo. Entonces, una secreción excesiva de estas citoquinas sin algún control o sin tener una inhibición o un control fino, adecuado, puede ocasionar, en lugar de un beneficio, un perjuicio para nuestro organismo, porque entre otras cosas podría inducir un proceso inflamatorio que conlleve a destrucción o daño de nuestros tejidos, entre otras complicaciones que podrían presentarse. Cuando la citoquina o cuando una citoquina en particular ejerce múltiples funciones en células diferentes de nuestro sistema inmune, a eso en el contexto inmunológico se le conoce como pleiotropía. Es decir, una célula productora de la citoquina elabora una determinada glicoproteína, que la vemos allí ejemplificada con esos círculos de color amarillo, pero esa misma citoquina ejerce efectos diferentes en células diferentes, ¿no? Potencian acciones, inducen efectos
en células diferentes. Cuando eso ocurre, repito, se conoce como pleiotropía. Por el contrario, cuando citoquinas diferentes producen un mismo efecto en una célula blanco, a eso se conoce como redundancia. Lo vemos en esa diapositiva en el primer caso, ¿no? Vemos circulitos de colores diferentes, amarillo, rojo y morado, que me está indicando que son citoquinas diferentes elaboradas por una célula determinada, pero que ejercen un efecto puntual en una misma célula. Sinergia, hablamos de sinergia cuando el efecto final de la acción de dos o más citoquinas es más intenso que aquel producido aisladamente. Aquí igualmente estamos hablando de citoquinas diferentes, rojo y morado, pero que cuando ellas están juntas, ¿ok?, se produce un efecto mucho más potente en la célula blanco, ¿ok? Cuando dos citoquinas convergen y potencian una acción en una célula blanco, a eso se conoce como sinergia. Y antagonismo es cuando una citoquina bloquea el efecto de otra citoquina. Allí vemos como la citoquina roja, ejemplificada con el círculo rojo, es elaborada por esa célula productora y que ejerce un efecto en la célula blanca. Sin embargo, la citoquina amarilla inhibe, bloquea, debilita la acción de esa otra citoquina. Muy importante estas citoquinas antagónicas, precisamente para garantizar que el proceso de secreción de la citoquina en el contexto de la respuesta inmunológica esté regulada. Y repito, lo que acabo de comentar, es importante la regulación porque la secreción excesiva de una determinada citoquina puede generar efectos nocivos en nuestro organismo. De allí la importancia de la regulación. Las citoquinas pueden ser clasificadas o agrupadas en 4 grandes categorías o familias. La primera de ellas son las interleuquinas. Son aquellas citoquinas que comunican entre sí a los leucocitos. Son las que comúnmente estamos nombrando a cada momento en el contexto inmunológico, principalmente porque en esta categoría se agrupan la gran mayoría de las citoquinas. Hasta la fecha hay descritas más de 30 interleuquinas. Otra categoría de estas glicoproteínas está constituida por el factor de necrosis tumoral. Es un tipo particular de citoquina que tiene como función producir necrosis hemorrágica y apoptosis tumoral, por eso lleva ese nombre. Esa es su principal función, pero en el contexto inmunológico esta citoquina también ejerce otros efectos. Los interferones es otra categoría importante. Ellos están o son elaborados principalmente en la inmunidad celular frente a microorganismos intracelulares. De allí que esta sea una citoquina efectora importante, sintetizada y secretada por los linfocitos TCD4-TH1 que participan en la defensa contra patógenos intracelulares. Y la cuarta categoría de las citoquinas está conformada por las quimiosinas. Acá agrupamos aquellas citoquinas que tienen como función reclutar, atraer a los leucocitos al sitio en donde ha ingresado el patógeno o el elemento potencialmente agresor. Las citoquinas también pueden ser agrupadas o clasificadas de acuerdo a la función que cumplen en el contexto inmunológico. De acuerdo a este criterio de clasificación podemos hablar de citoquinas proinflamatorias. Acá agrupamos o incluimos a las citoquinas que promueven, inducen, favorecen el proceso inflamatorio, cual es un mecanismo efector de la inmunidad innata.
Dentro de esta categoría tenemos la interleuquina 6, 1 y el factor de necrosis tumoral como las citoquinas proinflamatorias más potentes que existen en nuestro organismo. Entre las citoquinas antiinflamatorias, acá en esta categoría incluimos a las citoquinas que ejercen un efecto contrario, es decir, que inhiben, regulan el proceso inflamatorio. Entre ellas tenemos la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, entre otras citoquinas antiinflamatorias. La otra categoría son las citoquinas hematopoyéticas. Acá incluimos a las citoquinas o glicoproteínas que actúan como factores de crecimiento, estimulantes de la hematopoiesis en médula ósea. Las citoquinas quimiotácticas son aquellas citoquinas que generan atracciones y son las quimiosinas, y la citoquina mejor caracterizada que cumple esta función es la interleuquina 8. Y las citoquinas citostáticas o citotóxicas son aquellas citoquinas que ejercen un efecto destructivo, que inducen o que producen la muerte de las células. Entre ellas tenemos el factor de necrosis tumoral y los interferones. Estas glicoproteínas también pueden ser agrupadas de acuerdo a su participación en las dos principales líneas de defensa de nuestro organismo, es decir, inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Al lado izquierdo de la diapositiva observamos las citoquinas que participan en la inmunidad innata: interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, 12, 6 y los interferones. Al lado derecho de la diapositiva observamos las glicoproteínas o citoquinas que son elaboradas por nuestras células de defensa y que juegan un papel importante en la activación y diferenciación de los linfocitos T y B en el contexto de la inmunidad adaptativa. Es importante revisar los documentos anexos a esta clase en donde se describen los efectos biológicos de cada una de las citoquinas que han sido descritas y que juegan un papel crucial en el contexto inmunológico.